ya entonces, el título de este sermón, el título de esta predicación es la palabra segura, la palabra segura. Y bueno, recordando un poco a Pedro, ¿no? Ya vamos por esta segunda carta. Y como Pedro, nos podemos identificar muchos de nosotros con Pedro, sus primeros años de fe y además joven de edad, ¿no? Y actuó muchas veces con imprudencia. ¿Cuántos saben que Pedro actuó muchas veces demasiado confiado en sí mismo? Muchas veces no midió el peligro. ¿Se acuerdan de él bajando de la barca y diciendo, si eres tú que yo ande sobre las aguas? ¿No? Y muchas veces no tomó en cuenta las advertencias del maestro. Y cuando debería muchas veces esperar, ¿qué hizo Pedro? Se apresuró. Cuando debería orar, se quedó dormido. ¿Cuántos se identifican con Pedro? Cuando debería escuchar, hablaba y interrumpía. Fue un creyente valiente, pero imprudente. Sin embargo, pasaron los años y esperamos, yo le ruego al Señor que así, como Pedro, que al pasar los años maduremos, crezcamos, ¿no? Y entonces, esa relación profunda y real con Jesús lo hicieron madurar. Lo hicieron madurar tan así que escribió estas dos cartas. Aprendió Pedro. Aprendió, y eso es maravilloso. Y ahora quiere ayudarnos a cada uno de nosotros a que también nosotros aprendamos. Así es que en su primera epístola que ya estudiamos, Pedro, la primera epístola, hace un énfasis en la gracia de Dios. Habló sobre la gracia. Y en esta segunda epístola, él habla acerca del conocer o del conocimiento. ¿Se puede ver allí en la pantalla? No se puede ver. Ok, pero quiero que observes. Yo traía ahí una imagen, pero quiero que observes esto a continuación. ¿Te la mando y la publicas? Quiero que vean esta imagen, creo que va a ser interesante. Ok. En un segundo, nada más, por favor. Y entonces aquí tenemos, si la puedes publicar estaría genial. Y hacer algunos acercamientos, algunos acercamientos ahí a esa imagen, ya está ahí. Y entonces, quisiera que miren rápida y brevemente esto. Bueno, mientras aparece allí esa imagen, estoy hablando de conocer o de conocimiento que se repite al menos a través de toda la carta esa palabra 13 veces en esa epístola, 13 veces la palabra conocimiento. Ahora no se refiere aquí Pedro a un simple conocimiento intelectual, a un razonamiento, meramente un proceso cognitivo, sino a las verdades puestas en práctica, ¿no? Él habla de ese conocimiento vivo que informa. Miren, ya está ahí en la imagen y yo circulé en ese entrada, ese primer capítulo que ya enseñó Frank. Si se fijan en el verso 2, ahí está el primer círculo, dice gracia y paz en la salutación, dice sean multiplicados ustedes, ¿en qué? En el conocimiento, es importante esa palabra, de Dios y de Jesús nuestro Señor. Ahora si ves el verso 3, vuelve a decirlo allí, el verdadero conocimiento, es el segundo círculo, ¿sí lo alcanza a ver? Puedes acercarte un poquito ahí si gustas, Charlie. Entonces el verdadero conocimiento está ahí de amarillo, ¿sí lo alcanzan a ver? Ok, y luego si vas al verso 5 dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud, ¿qué? Conocimiento, y al conocimiento, dominio propio, etcétera. Y luego va al verso 8 y dice, en el verdadero conocimiento de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. Y nada más para tener una vista panorámica, más abajo está el verso 16, que hoy vamos a estar por allá también. Y en el verso 16, porque cuando les dimos a ¿qué? A conocer. O sea, al menos en este primer capítulo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces la palabra
conocimiento. Y va a continuar, el capítulo 2 menciona otras 3 veces y así continúa haciendo un énfasis a la palabra conocimiento. Es el conocimiento o es el aprendizaje práctico, que obviamente se iba a acompañar al razonamiento, pero son las verdades puestas en práctica. De eso ya habló Frank la semana pasada, de esas verdades. No es un conocimiento muerto, ¿se entiende? Sino un conocimiento vivo. Creo que eso lo define mejor. No es ser teólogos y en la práctica ateos, sino es ser ese conocimiento que afecta la manera en la que vives, ese conocimiento que se vive en el día a día, no es información muerta. Y entonces, porque está diciendo, si te fijaste 2 veces, lo define como el verdadero conocimiento. ¿Sí lo viste ahí en el verso 3? Verdadero conocimiento. Entonces quiere decir que hay falso conocimiento, ¿no? Pero lo explica más en el verso anterior, en el verso 2, el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces lo está definiendo allí. Ese verdadero conocimiento tiene que ver con Jesús y con nuestro Dios. Y obviamente Pablo lo está usando por el énfasis que le hemos dado al título a esta serie de falso verdadero. Él lo está usando para hacer un contraste con los falsos maestros, con el conocimiento falso que hay y que ha habido desde los primeros tiempos, ¿no? Así que nada más haciendo una lectura muy rápida, en los primeros versos Pedro hizo una descripción de la vida cristiana. Hay un contenido muy importante que se habló ya el domingo pasado, de afirmaciones importantes que debemos tomar en cuenta. La vida cristiana comienza en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Versos 1 y 2 en la salutación, la fe en una persona, en Jesucristo. Verso 3, la fe incluye el poder de Dios. Verso 4, fe en las promesas de Dios. Versos 5 y 7, la fe que resulta en esa madurez, en ese crecimiento espiritual. Versos 8 al 11, el crecimiento espiritual que da resultados prácticos, resultados tangibles, ¿no? Entonces, poniendo un poco lo que Pedro está explicando aquí, la mejor defensa contra la falsa enseñanza es, hasta estos versos que ya estudiamos la semana pasada, es una vida real, ¿no? Una congruencia entre lo que decimos, entre lo que creemos y entre lo que practicamos, algo real, algo genuino, algo honesto, ¿no? Y sí nos habla cuando vemos esos primeros versos de una iglesia de creyentes apasionados y comprometidos. Y una iglesia apasionada y comprometida con la verdad del evangelio es muy poco probable que sea víctima de falsos maestros. Una iglesia viva y fuerte se sostiene en la autoridad de la palabra de Dios. Una iglesia viva y fuerte no se sostiene en conceptos humanos, en experiencias o en ideas humanas. Una iglesia viva y fuerte se sostiene. Este es el cimiento, Cristo, y Cristo está anunciado desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Entonces ahí crecimiento espiritual, una iglesia viva y una iglesia fuerte que tiene como suma autoridad la palabra de Dios. Y quiero explicar rápidamente eso, pero para el cristiano su máxima autoridad es la palabra de Dios, ¿no? Más allá de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras experiencias. No estoy diciendo, Dios nos creó seres con emociones. Todos los días tenemos experiencias, vivencias que van sumando a nuestro conocimiento, ¿no? Pero es peligroso si nos basamos en eso. No es que estén mal, ¿no? Dios nos creó con emociones, pero tenemos cada una de esas emociones someterlas a la autoridad de la palabra de Dios. Los falsos maestros fácilmente seducen a las personas que no conocen la Biblia. Es muy fácil, ¿no? Y que solo viven a través de las experiencias, no por el conocimiento verdadero de Cristo y de Dios. Es lo que dijo Pedro aquí, ¿no?
el verdadero conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento, dice el verso 1, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y esto está dando como introducción a los versos que siguen, considerando que es peligroso, muy peligroso, edificar sobre la experiencia, vamos a decirlo así, subjetiva y no sobre la revelación objetiva de la palabra de Dios, ¿no? La vivencia sí, no quiero la vivencia es importante, siempre y cuando esté sostenida por la verdad inerrante de la Escritura, ¿no? Entonces vamos a los siguientes versos. Bueno, yo voy a partir del verso 12, quiero conectar desde el verso 12 hasta terminar, y lo leo de corrido. Dice, y después explico algunas partes de estos primeros versos. Voy a leer del 12 al 15 nada más. Y estoy en Nueva Biblia de las Américas, la página es la 1254, y dice así, 2 de Pedro 1:12. Por tanto, habiendo explicado esas verdades prácticas de la vida en la iglesia, dice, siempre estaré listo, para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya se las saben y han sido confirmados en la verdad. Y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, mientras esté vivo, estimularlos, recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Verso 15. Además yo procuraré, mira este ejemplo, con diligencia, que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Está haciendo su chamba. Está haciendo su chamba de maestro, pero también está haciendo su chamba de pastor, ¿no? Está siendo intencional en volver a recordar, en volver a instruir una y otra vez. Mediante la predicación y la enseñanza, los discípulos pusieron ese cimiento, ese conocimiento en la iglesia, ese conocimiento sólido, esa piedra angular, ¿no? Y Pedro, fíjate cómo aquí me encanta cómo está diciendo esto. Ustedes ya lo saben. Pedro da por hecho que la iglesia a quien él les está escribiendo conocen la palabra de Dios, ¿no? Y el esfuerzo de todo pastor y de todo líder y de toda iglesia es poderles llevar al conocimiento de quién es Dios y de quién es Jesucristo. Y no nos lo vamos a inventar, está todo revelado en la Escritura. Y si algo hemos orado, y tenemos un par de años en particular orando por esto, es justo esto, que podamos crecer juntos en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de Jesucristo, porque ese conocimiento lo transforma absolutamente todo. Y si estás pasando por enfermedad y por necesidad y por dolor, lo transforma. Y si estás pasando por un buen tiempo y estás en un momento de prosperidad y de paz y de tranquilidad, la manera en la que interpretas ese tiempo a través del conocimiento de Dios es completamente diferente. Y si estás en tus años de juventud, interpretas la vida de una manera diferente. Y si estás en tus años ya de madurez o de ancianidad, la vida se ve muy diferente a través del conocimiento de Jesucristo. Tremendamente diferente se ve el conocimiento, ¿no? Y entonces, dice Pedro aquí, esa verdad está presente en ustedes. Y como iglesia queremos usar todos los recursos disponibles, los discipulados dominicales, las clases de hombres y de varones. No, es lo mismo hombres que varones, fue un pleonasmo, pero está bien. Uno sonó, no. Y las de mujeres, ¿no? Y las de jóvenes, y las de los niños y las de los adolescentes, ¿no? Y no son grupos sociales simplemente para interactuar, sino que lo que queremos es realmente que conozcas al Dios vivo y verdadero, te enamores de Él y cambie por completo la manera en la que
ves esta vida, ¿no? Y ese es el propósito. Efesios 2, verso 20. Efesios 2, verso 20 dice: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular. Es una síntesis de todo el contenido bíblico, de ese cimiento que sostiene todo el edificio, de lo que sostiene a la iglesia, ¿no? Y son dos cosas: las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? No los que están de moda, ojo, los bíblicos, los 12. Y se fue uno, regresó otro y otro como un abortivo, pero las enseñanzas apostólicas que están todas completas y reveladas en la Escritura y terminan en Apocalipsis. No hay más. Y luego, ¿cuál otra? Los profetas, ¿no? ¿Cuáles profetas? Pues obviamente está hablando Antiguo Testamento. Entonces lo que está haciendo es un resumen de dónde sacamos doctrina, de dónde sacamos instrucción. Pues de toda la palabra de Dios, de la que Pedro da por hecho que conocen los de la iglesia de las iglesias a las que les está escribiendo. Entonces sí es interesante ver, porque este no es un conocimiento que está construido sobre hombres, sino sobre el Hijo de Dios. No es una construcción social como algunos quieren ponerlo. Es conocimiento que emana de Dios desde el mismo cielo. Vamos a los siguientes versos. Bueno, quiero que vayamos un momento, vamos a meditar un poco más en esto. Vayan conmigo a 1 Juan. ¿Se acuerdan que estudiamos hace poco 1 Juan? Sí, denle una ojeadita ahí a su Biblia un poco más adelante. Y vayan a 1 Juan capítulo 2. Versos 21 al 23. Y cuando estén allá pueden hacer una Cristo señal. Amén. Sí trajeron Biblia, ¿verdad? Es que no se ven mucho las páginas porque ya todos la traen digital. Asustan. No vayan a estar ahí contestando mensajes de WhatsApp. Dice el verso 21: no les he escrito, Juan, porque ignoren la verdad, sino porque la conocen. Wow, ¿no? Lo mismo. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Mira, esto es bien importante. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, ¿no? O sea, está haciendo una pregunta, perdón. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Verso 23: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Con esto estás en una tremenda depuración, Juan, de muchas falsas doctrinas, de muchos falsos maestros, de muchas falsas enseñanzas. No. O sea, todo aquel que niega que Jesús es el Hijo de Dios, con esto incluye todos los atributos de la deidad, omnisciente, omnipresente, ¿no? ¿Qué más? Omnipotente, ¿no? Creador, misericordioso. Todos los atributos de Dios están en la persona de Jesucristo. Y todo aquel que niega que Él es el Mesías, el Cristo. ¿Conoces algún grupo religioso que lo niegue? Muchos. Aunque lleven nombres bonitos. Están los testigos de Jehová, y están los mormones, están los judíos. Ojo con los judíos, porque hoy se van todos de frente con ellos, ¿no? Y no. Y sí, Pablo da una teología expresando que los judíos, hay un remanente que va a ser reinjertado. Lo comprueba Apocalipsis cuando nos habla de los judíos que se van a salvar, y no hay forma de ser salvo en ningún otro nombre. Hay salvación más que en el nombre de Jesucristo. Y entonces va a salvar 12,000 de cada tribu, 144,000 dice Apocalipsis. Pero fuera de ese grupo, de ese remanente que Dios va a reinjertar en la viña original, hoy los grupos judíos
son sinagoga de Satanás. Aguas con eso. Niegan por completo la deidad de Cristo. No solo la niegan, se burlan, aún escupen en frente de cruces. Blasfeman en nombre de Cristo, ¿no? Y aquí Juan lo deja claro, ¿no? Dice, es mentiroso el que niega que Jesús es el Cristo. Es mentiroso, ¿no? Y así que hubo algunas cosas de estas que motivaron a Pedro a escribir esta carta. Y lo que acabamos de leer dice confirmarlos en la verdad. Es una carta preciosa porque lo que quiere hacer Pedro es decir, los quiero confirmar en la verdad. No solo confirmarlos en que están en la verdad, ya conocen la verdad y los quiero confirmar en la verdad, sino para adelante. No es algo que nada más ves en el presente, sino que miras al futuro y dice, y estimularlos. ¿En qué? En la verdad. ¿Sí lo ves ahí en tu Biblia? Estimularlos, eso es para adelante. Confirmarlos ya es un hecho, pero para adelante estimularlos en la verdad. Y entonces Pedro está animado porque dice, quiero cumplir diligentemente mi rol de pastor y de maestro que Dios me ha dado. Y ese es el rol del pastor y del maestro, estimularlos en la verdad, confirmarlos en la verdad una y otra vez y las veces que fueran necesarios. Tuve una plática Jesús con Pedro antes de que Pedro negara a Jesús, y Jesús le dijo, Pedro, viene un momento difícil en tu vida, ¿no? Y has pedido para ser zarandeado. ¿Cuántos conocen esa historia? O sea, los cimientos de Pedro iban a ser sacudidos fuertemente. Dice, Satanás pidió para que fuera zarandeado. Y en Lucas 22:32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y le dice, ¿y tú una vez vuelto de ese momento difícil de negar y de todo lo que iba a pasar? Una vez que vuelvas, ¿qué tenía que hacer Pedro? Confirma a tus hermanos. ¿Qué está haciendo en esta carta Pedro? Confirmando a sus hermanos, haciendo la voluntad de Cristo, ¿no? Un momento histórico y relevante en la vida de Pedro está registrado en el Evangelio de Juan. Y al final, allá después de la resurrección de Cristo, en Juan capítulo 21, y quieres ver esto, ¿no? Juan capítulo 21 tiene un encuentro Pedro con Jesús después de que él resucitó entre los muertos, y entonces están teniendo ahí una amistad, una relación, un compañerismo. Y imagínate cómo se sentía Pedro después de haber negado 3 veces a Jesús, después de haber sido zarandeado, y Jesús le ratifica su rol en la iglesia. Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, es interesante, cuando hubieron comido, ¿quién comió? ¿Comió Jesús? ¿Sí o no? Sí, entonces resucitó como un fantasma o en carne y hueso. ¿Comió? ¿No? Ok. Y le dijo Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Ahí está. Lo está restaurando después de tremendo resbalón y caída de ese Pedro impetuoso. ¿Me amas? Pues entonces apacienta mis corderos. Verso 16 lo repite, volvió a decirle segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17, tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Le dijo, entonces, apacienta a mis ovejas. Esa es la motivación de Pedro. Esa es la razón por la que Pedro está escribiendo esta carta. Pero también hay otra motivación que está allí, la acabamos de leer. Dice, porque mi muerte es inminente. ¿Qué es inminente? Es algo que es seguro y es cercano. La palabra inminente tiene estos dos componentes, algo que seguramente va a pasar y muy pronto, ¿no? Entonces dice, pues ya Jesús me reveló que me queda poco tiempo de vida. Y esto le da otra dimensión a esta carta,
porque se vuelve un testamento, ¿qué palabras escribirías cuando te queda poco tiempo de vida y sabes que seguro que ya queda poco tiempo de vida? ¿Qué escribirías, no? Entonces, realmente es una carta apasionada, una carta intensa, porque sabe que ya va a morir y él dice, tengo que volverles a recordar estas cosas y me tengo que asegurar que cuando yo no esté siga esto teniendo efecto en sus corazones. Él no sabía que estaba escribiendo estas cartas inspirado por el Espíritu Santo, pero lo estaba haciendo. La tradición dice que Pedro murió crucificado y que él pidió morir crucificado de cabeza para no morir igual que su Señor, porque no era digno. Puedes ver ahí en las investigaciones de Josefo, historiador. Y entonces murió de cabeza Pedro. Y se cumplió eso que él estaba diciendo, ¿no? No murió de anciano como fue Juan, sino que murió pronto, ¿no? Así que el verso 15, si lo miraste ahí, está resumiendo realmente el propósito de esta carta. Dice, además yo procuraré, me encanta, con diligencia, que en todo tiempo después de mi partida ustedes puedan, ¿qué? Recordar esas cosas. Fíjate, el verso 12, recordarles, el verso 13, recordarles estas cosas, el verso 15, recordar. Entonces, estos versos del 12 al 15 son el propósito de la carta, recordar. Esa es la chamba del pastor, del maestro. Y sabemos muchos de nosotros que ser pastor no es estar aquí solamente en el púlpito, o ser maestro no solamente es pararte frente a un grupo en un aula. Saben que muchos de ustedes, como líderes en sus hogares, hombres, Dios les ha dado ese trabajo de pastorear ese pequeño rebaño que está en sus casas. Y este es un ejemplo a seguir, ¿no crees? Este es un ejemplo a seguir, que debemos de tomar tiempo para hacer para que a nuestra partida, para que cuando ya no estemos, nos podamos haber asegurado que al menos, si ellos no siguieran el camino de la verdad, al menos no fallamos nosotros en presentarles el camino de la verdad. El conocimiento de Jesucristo. El conocimiento de Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí está, eso es lo que Él quiere hacer, estimular, ¿no? Estimular y recordar, a mantenerse firmes en la verdad. Ok, ¿no? Ahí está ese verso 15 haciendo un resumen. ¿Podrían regalar una botellita de agua, por favor? Gracias. Ok, en contexto, ante la abundancia de falsos maestros, los lectores de esta carta tienen que ser confirmados en la verdad del Evangelio. Ese problema lo tendremos nosotros hoy en día, gracias. Ese problema lo tendremos nosotros hoy en día. ¿Acaso habrá falsas enseñanzas? ¿Habrá falsos maestros? Pienso que como nunca antes, porque así como la ciencia y la tecnología pueden ser de gran beneficio para la humanidad, también la difusión, estamos ya más allá de la hora de la tecnología, estamos en la era de la inteligencia artificial y sabemos que la inteligencia artificial también está programada y que también tiene intención allí, ¿no? Tiene parte de una base de conocimiento adquirido, ¿no? Y después va adquiriendo otro conocimiento, pero de allí parte. Y entonces hace muy difícil para muchos discernir entre lo falso y lo verdadero. O ya tan solo un clic tienes millones de páginas con contenido que te puedan dar información, o le preguntas a cualquier inteligencia artificial y pues la pregunta ¿es bíblico? ¿Es conocimiento oficial? Que su origen está en el cielo. ¿O son ideas de hombres? Hoy se hace mucho más difícil y hay mucho contenido que parece bíblico, parece cristiano, pero a veces ese contenido está torcido. Y un poco de levadura leuda toda la masa, ¿se entiende eso? Un poquito. Y terminas, si en lugar de abrir tu Biblia y estudiarla diligentemente, entonces ves
50,000 videos de TikTok o de YouTube o de Facebook. Entonces te estás basando más en el conocimiento humano que en la palabra de Dios. Es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros ante la abundancia de falsos maestros, ¿no? Y por eso Pedro toma ese tiempo. Versos 16, vamos a ver aquí cómo hace un tremendo ejemplo y contraste entre la experiencia vivencial y el conocimiento seguro de la palabra de Dios. Miren este ejemplo que pone Pedro, tremendo ejemplo. A ver, ¿quién supera el ejemplo de la experiencia vivencial, emocional y espiritual? Fue espiritual, pero fue vivencial y emocional, tremendamente emocional. La experiencia de Pedro. A ver, ¿quién puede decir, mi experiencia es más profunda que la tuya, Pedro? Mira lo que dice. Porque cuando les dimos a conocer el poder, interesante, y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, ¿no? O sea, dicen, nosotros lo vimos, no nos lo contaron. Vimos la gloria, esa gloria que no pudo ni Moisés, porque hubiera caído muerto en ese momento. Nosotros fuimos testigos oculares de su majestad. Verso 17, pues cuando él recibió, fíjate lo que pasó en ese lugar, él recibió honor y gloria de parte de ¿quién? Fue Domingo de Ramos, así los hombres poniendo ramas y diciendo, ¿sana al hijo de David? No. ¿De quién recibió honor y gloria? Esos que estaban diciendo, ¿sana al hijo de David? Pocos días eran la misma multitud que estaban gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Te fijas cómo cambiamos? ¿No? Entonces él recibió gloria de Dios Padre. La majestuosa gloria le hizo esta declaración. O sea, hay una majestuosa gloria en ese evento que dijo, este es mi hijo amado en quien me complació. Imagínate oír esa voz audible desde el cielo, ¿no? Nosotros, verso 18 mismos, escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y entonces está narrando un acto histórico que él mismo presenció. ¿Y por qué lo están narrando? Porque va a ser un contraste con esto. Las experiencias se desvanecen, pero la palabra de Dios permanece. Nadie podía ganarle a Pedro con una experiencia como esta. Obviamente está hablando de la famosa transfiguración. Vamos allá a ver ese evento en Lucas capítulo 9. A veces puedo yo, al estar enseñando, dar por hecho que todos lo conocen, pero es mejor y es más seguro para cada uno de ustedes que vayamos allá a esa historia y la podamos ver rápidamente. Vamos a ver así desde un dron, vista aérea. Lucas 9, 28. En adelante, rápido, leo esto. Dice, aconteció como a 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Solamente hay 3 ahí. De los 12, nada más hay 3. ¿No? Juan, Pedro y Jacobo. ¿Subieron a qué? A orar. Y entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro, imagínate eso, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¡Wow! ¿No? Y aquí 2 varones que hablaban con él. Entonces de repente aparecen 2 más. Está Pedro, Juan, Jacobo, y aparecen 2 más y están conversando con él, los cuales eran, dice con toda seguridad, Moisés, ¿no? Moisés, que había escrito eso, bueno, Moisés narrando eso 3,000 años antes, y Elías, probablemente 3,000 años antes, y Elías, el mayor de la ley y el mayor de los profetas. Es un resumen de, o sea, los representantes máximos del Antiguo Testamento, vaya,
¿no? Moisés y Elías hablando con Jesús, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De qué estaban hablando? De la muerte, del sacrificio, de la resurrección de Jesucristo en la cruz. ¿Se lo puedes ver ahí? Esa era la conversación. Y me encanta eso, porque Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida, está en el monte de la transfiguración viendo la gloria de Cristo. El cumplimiento de lo más esperado, de lo más anhelado y de lo más esperado. Ahora los ojos de Moisés lo están viendo. La gloria en el monte de la transfiguración. Y no solamente Moisés, también Juan, Pedro y Jacobo. Wow, ¿no? Y entonces están hablando con él, rodeados de gloria. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Qué raro, Pedro. Mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías, no sabiendo lo que decía. O sea, dime si no era también una experiencia emocional, no solo espiritual, sino está tan emocionado que dice: pues hagamos unas enramaditas aquí y aquí nos quedamos, ya para que nos bajamos de aquí, ¿no? Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, la Shekinah, ¿no? Y tuvieron temor de entrar a la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, imagínate, este es mi hijo amado, a él oíd. Esta misma narración está tanto en Marcos como en Mateo, ¿no? A él escuchen, en él me complazco. Lo mismo la voz cuando él se estaba bautizando, ¿no? Y el verso 36, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, ¿no? Se va la nube, se va la voz y todo, y ya no está nada de eso. Y ellos callaron, y por aquellos días, en ese momento, ellos no dijeron nada a nadie de lo que habían visto, ¿no? Y es interesante que aunque Mateo, Marcos y Lucas narran este hecho, es muy interesante, ellos no estuvieron presentes en ese acto, ¿no? Entonces, pero esto era ya un testimonio que todos conocían, un gran testimonio. Y Pedro dice, ese evento sin duda alguna marcó mi vida, una experiencia inolvidable, ¿no? Y ahora aquí en esta narración en segunda de Pedro está usando la palabra nosotros. Vimos, no solo él, sino que incluye obviamente a Jacobo y a Juan, ¿no? Juan dice, ratificando este evento histórico, Juan dice, cuando empieza a describir ahí en el Evangelio Juan capítulo 1 en el verso 14, dice, ¿qué dice Juan? Es uno de los mejores textos para poder platicar con testigos de Jehová, ¿no? Porque él, aún en su Biblia lo describe. Y entonces, verso 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero en el verso 14, Juan capítulo 1, en el verso 14 dice que ese verbo vino y habitó entre nosotros y dice, y vimos su gloria. Juan 1:14 dice, y vimos su gloria. ¿Cuándo viste su gloria, Juan? En el monte de la transfiguración. Justamente es ahí donde vio la gloria, ¿no? ¿Sí está ahí, Juan 1:14? Ponlo ahí por si me equivoqué de cita, por favor. Pero sí está ahí, ¿verdad? Entonces es eso. Entonces, tremenda experiencia, tremendo momento. Tiene muchas implicaciones ese evento del monte de la transfiguración. Entonces están hablando acerca de lo que venía para Jesús, que era ir a la cruz y morir. Y entonces Moisés y Elías hablando con Jesús acerca de eso. Y una voz dice, hey, escúchenlo, este es mi hijo, en él me complazco. Estaba también afirmando a mismo Jesús para darle ese poder y ese valor para ir hacia la cruz. Es una palabra. O sea, cuando le dices a un hijo, este es mi hijo amado, a él escúchenlo, en él me complazco. ¿Qué estás haciendo delante de los hombres? Afirmándolo delante de los hombres, ¿no? Y esto estaba haciendo el Padre, ¿no? El Padre estaba haciendo esto. Y hay un tercer mensaje, me parece a mí, también implícito en ese evento del monte de la transfiguración, que obviamente al aparecer Elías y Moisés, estaba dando cumplimiento a lo que tanto anhelaban de establecer el reino de Dios.
Y eso dio el banderazo de salida al establecimiento del reino de Dios en la tierra, el cumplimiento de las promesas a David, de que a través de David vendría el Mesías Salvador. Y aparece todo el Antiguo Testamento, Moisés y Elías confirmando, viendo ese destello de la gloria de Dios, que es el cumplimiento profético del que todo el Antiguo Testamento hablaba, ¿no? Ahora podemos entonces entender por qué Pedro usa ese recurso en su carta, refutando las falsas enseñanzas de los falsos maestros, de los apóstatas que negaban la venida de Cristo. Esto era el problema en la época de Pedro, que estaban diciendo, no ha venido. ¿Qué dicen los judíos hoy en día? No ha venido, ¿no? Y el que vino no es, ¿no? No es el Hijo de Dios. Y él dice, nosotros fuimos testigos de que eso ocurrió. En lugar de fábulas artificiosas que muchas veces se usan y que privan a los creyentes de la esperanza bendita que hay en Cristo Jesús, él dice, si vamos a hablar de experiencias, yo lo vi y yo lo oí, ¿no? Los falsos maestros se basaban en mitos relatados, fabricados a base de historietas, sino de hechos contundentes, ¿no? La historia de cómo obtuvo las tablas con las que escribió estoy hablando de los mormones, con las que escribieron, y el relato histórico ahí de cómo obtuvieron esos rollos y esos papiros que después se descubrió que eran falsos, eran rollos egipcios, ¿no? Y no documentos antiguos que hablaban acerca de entonces el ángel Moroni. Es una historia, ahí me estoy metiendo, ya me estoy desviando, pero lleno de mitología y de fábulas artificiosas, ¿no? Que no tienen nada que ver, ¿no? Y que han sido descubiertas muchas de sus mentiras. Ahora también es interesante que el mundo griego, y no solo el mundo griego, también el mundo romano, abundaban las historias de dioses falsos, ¿no? La mitología griega y todo eso estaba allí, ¿no? Primera Tito, no, ¿verdad? No hay eso. Primera Timoteo 1:4. Esto que estamos leyendo, mis queridos hermanos, en Pedro, sumamente importante. Él está haciendo énfasis en la necesidad que tenemos de conocer profundamente las Escrituras y la palabra de Dios, porque esos van a alumbrar tu vida en todos los sentidos. Quizá hoy dices, yo esperaba escuchar aquí 3 pasos de cómo obtener prosperidad económica, o 5 pasos de cómo tener el matrimonio perfecto, ¿no? Pero en cambio el tema es que tenemos que profundizar en la Escritura, y si profundizamos en la Escritura vamos a saber cómo tener finanzas sanas. Y si profundizamos en la Escritura vamos a ver cómo tener relaciones sanas, ¿no? Ese es el efecto secundario, pero lo importante es que el conocimiento y la verdad de Jesucristo estén bien cimentadas y arraigadas en nuestro corazón. Eso va a cambiar la manera, eso va a cambiar las motivaciones, eso va a cambiar las intenciones, eso va a cambiar los apetitos, eso va a cambiar los deseos, cuando el conocimiento de Cristo alumbra nuestros corazones. Eso es importante. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:4. Lo leo. Ni presten, esto es un mandamiento para la iglesia, para creyentes, no es para todos, es para los creyentes. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, ¿no? O sea, Pablo advirtiendo a Timoteo que vendría un tiempo en el cual no sufrirían buena doctrina. Allí mismo, si sigues en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu, está con mayúscula en mi traducción, en la tuya también. Entonces, ¿quién es el Espíritu? No son mis emociones, sino es el Espíritu Santo.
dice claramente que en los postreros tiempos, ¿estaremos en los postreros tiempos? Sí, desde hace años, ¿no? Algunos apostatarán de la fe. O sea, estaban en la fe, negaron la fe, se apartaron de la fe, negaron a Jesús después de haber creído en él. Pero ¿cómo? Lo explica el verso 1, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una doctrina de demonios es aquel que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios. Simplemente, ¿no? Ahí mismo, sigues en el 4. El 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, ¿no? Ahora, sí, yo les dije hace un rato y así vi como cara de que estaban preocupados por lo que dije, pero vayan conmigo a Apocalipsis a ver mensaje a las iglesias, porque hoy en día esto es relevante, discernir entre judaísmo étnico, judaísmo religioso y el remanente del pueblo de Dios, porque de ahí va a venir una persecución tremenda hacia el evangelio de Jesucristo, ¿no? Hoy estamos en tiempo de no digas discursos de odio ni nada, y el Nuevo Testamento para los judíos ortodoxos es un discurso de odio. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué hicieron los judíos? Que crucificaron, que mataron a Jesús. Y mira lo que dice además, Apocalipsis 2:9, carta a las iglesias. Verso 9, ¿estás ahí? Yo conozco tus obras, iglesia, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Si te vas al capítulo 3, al verso 9, se repite, es un mensaje a otra iglesia, pero dice aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ¿no? Entonces hay muchas referencias que nos dejan ver que son usados por Satanás para perseguir a los cristianos. Y esto se va a arreciar conforme el tiempo de Jesús se acerque, ¿no? Ahora entonces regresamos allá a nuestra carta, a la segunda carta de Pedro, y cuando estudiamos esta carta vamos a notar que los falsos maestros que apostatan tratan de llevar a las personas experiencias, voy a usar esto, místicas, que están alejadas de la palabra de Dios. Y que muchas veces los falsos maestros, ya lo dije y lo sigo diciendo, niegan la deidad de Cristo. Ahora, entonces, a contexto de lo que Pedro está explicando aquí, la transfiguración, que es un evento histórico importante, es una afirmación del cumplimiento de todas las escrituras, ¿no? Representado obviamente por esos personajes que están ahí. Y por supuesto que fue una experiencia emocional, pero Pedro en los siguientes versos va a decir que tenemos la Biblia completa y que podemos mirar hacia atrás y comprender que todas las lecciones que hubo en Moisés y hubo en los profetas, en Elías y en todos los profetas, todas esas lecciones progresivas apuntan hacia Jesús. Ese es monte de la transfiguración. Regresemos al verso 19. Entonces entiende, dice, yo estuve en el monte de la transfiguración, ok, hello, ¿alguno estuvo ahí? No, ok, yo sí. Sin embargo, verso 19, después de esa tremenda experiencia que es insuperable, verso 19, y así tenemos la palabra profética más segura. ¿Contra qué lo está contrastando? Contra el monte de la transfiguración. Tenemos la palabra profética más segura, la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que alumbra, que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Entonces aquí está el argumento pesado de Pedro. Pedro está diciendo, yo no estoy desechando esa experiencia
fue increíble, fue bueno. Increíble se entiende, ¿verdad? En el léxico, porque increíble es no creíble, pero increíble es emocionante. Entonces fue una gran experiencia, lo voy a volver a decir, pero hay algo mucho más seguro. ¿Te fijas? Esa experiencia fue segura y real, pero hay algo mucho más seguro. ¿Qué es lo que es más seguro? Anímense. La palabra de Dios, la palabra profética, ¿no? La palabra escrita, ¿no? Así es que aquí hay algo, carnita, bistec sólido, un buen corte, nutritivo, mucha proteína. Toda experiencia cristiana debe ser filtrada a la luz de la palabra de Dios. Nuestra autoridad sobre toda experiencia humana es esta. Es esta nuestra autoridad. ¿Cómo conocemos a Dios? Conocimiento de Dios. A través de lo que me dijo mi compadre, a través de lo que me dijo mi primo, a través de lo que la tradición me dice, o a través de la palabra profética más segura. Aquí está. Toda experiencia cristiana debe ser filtrada por medio de este precioso. Y si no, ¿para qué nos los dejó? ¿Y qué dijo allí? Más segura. O sea, con esto no está sugiriendo Pedro que la experiencia en el monte de la transfiguración no fuera cierta. Su experiencia fue real y quedó un registro confiable. O sea, de hecho quedó inspirado, entonces ya se vuelve ese momento algo real y algo confiable. Pero él está haciendo un énfasis en que tenemos cada uno de nosotros la palabra de Dios, que haríamos bien en considerarla. Salmo 19 es el tema central. En el Salmo 19, en el verso 7, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero también dice el testimonio de Jehová, está hablando de la Biblia, es fiel. Es la misma palabra, es segura. El testimonio de Dios es seguro, es fiel. Y dice allí el Salmo que hace sabio al sencillo. Me encanta eso, que hace sabio al sencillo, porque escucha esto, iglesia. Toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, es entendible. Y lo va a explicar en un momento Pedro, pero es entendible. Dios no dejó ninguna cosa ahí que sea imposible de comprender. Lo que pasa es que a veces sacamos de contexto, nos vamos por otro lado y nos perdemos. Pero realmente, si tú ves todo el panorama bíblico y empiezas a conectar por qué el texto está donde está y por qué quiso decir el autor original inspirado por el Espíritu Santo, por qué dirigió esta carta, este libro, por qué la poesía, por qué el otro, y es perfecta, como es congruente toda la escritura. A pesar de que tiene muchos autores, cada uno de esos autores fue inspirado por el Espíritu Santo. Dice el Salmo 93:5, es el tema de hoy: tus testimonios son firmes. ¿Cuáles testimonios? Esto. Tus testimonios son firmes. Mira lo que dice: la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Ese verso 5 está conectado a la seguridad, a la firmeza de la palabra de Dios. Y está de más decirlo, pero muchos de ustedes saben cuál fue el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg. De hecho, ¿cuál fue el primer libro que se imprimió en México? La Biblia. ¿Cuál es el libro que ha sido traducido a más idiomas que ningún otro? El libro más leído, más estudiado, y si no, pregúntale a la inteligencia artificial, ya lo hice. Puedes entrar a mi Twitter, a mi ex, y él le pregunté, y es sin duda alguna el libro con más traducciones, con más reimpresiones que ningún otro, traducido a más idiomas y lenguas que ningún otro. Y también le puedes preguntar de paso quién es el hombre histórico más famoso. Es Cristo, ¿no? Y empiezas a decir, bueno, depende, pero si estamos hablando de más influyente, Cristo.
Pero si estamos hablando de los deportes, pues creo que Messi o no sé quién. No, pero el hombre más influyente de todos los tiempos, en todos los ámbitos, es Cristo. No, sus testimonios son firmes y son reales. Ahora, dice que la palabra que hace, alumbra, ¿no? ¿Cuándo necesitamos luz? Pues cuando hay oscuridad. Y espiritualmente, basta ver el mundo en el que nos encontramos. Cómo se encuentra la familia, cómo se encuentran los abortos, cómo se encuentran las guerras. Nos encontramos en un mundo literal, oscuro y tenebroso. Cuando ves los secuestros, cuando ves cómo queman personas, cómo matan, cómo secuestran, todo lo que vemos, el abandono de los niños. No, hace poco, otra vez en las noticias, vuelve un niño de pocos meses siendo abandonado en la calle y ves maltrato, y ves violaciones, y ves pornografía, y ves tanta maldad y obscuridad nacida en el seno de Satanás. Estamos en un mundo oscuro y tenebroso. Estoy hablando espiritualmente. Y yo me imagino como un sótano húmedo en medio de pantanos, espiritualmente. Y entonces, ¿por dónde camino? ¿Voy a caer en el pantano? ¿Y qué va a pasar? No. Pero la palabra de Dios alumbra. No. La palabra de Dios alumbra fuertemente. Sí, obviamente no estoy hablando de la belleza física de la creación, la seguimos viendo. Ayer veíamos unos pájaros extraños allá afuera, que a lo mejor algunos de ustedes saben, pero eran unas tipo gallinas, se llaman, que tienen un pico rojo y son bien grandes y andaban ahí volando, y te maravillas de la creación y también dices, ok, estamos en la selva, ¿no? Y aquí hemos visto muchas de las maravillas de Dios: venados cruzando, gatos monteses paseándose, ¿no? Y muchas cosas, víboras diversas. Y ves el sol y ves las estrellas y ves cómo ese árbol se le caen las hojas y en pocos meses se vuelve a reverdecer. Y seguimos viendo las estrellas y el sol. Y no estoy hablando de la belleza física de la creación. Estoy hablando de la oscuridad, de las tinieblas, ¿no? De espiritual, ¿no? No estamos en el huerto del Edén. Pero ¿qué hace que podamos ver? La palabra de Dios alumbra potentemente para que podamos ver. Eso dice el Salmo 119, ¿no? A través de todo el tema que trae el Salmo 119, en el verso 5 dice: lámpara es tu palabra a mis pies. Me temo que quizá algunos aquí podrían decir: era obvio que el pastor iba a mencionar ese versículo. Y ya me lo sé. Y ya lo he leído muchas veces. Pero la pregunta es: ¿este libro está alumbrando tus pies? ¿Lo alumbra? ¿Alumbra la manera en la que interpretas esto que llamas vida? ¿En tu relación con tus prójimos? ¿En tus pensamientos? ¿En tu actuar? ¿Transforma? ¿En las palabras que salen de tu boca? ¿En las acciones que tomas cada día? ¿Tu corazón está influenciado por la palabra de Dios? Es lo que te alumbra para no perderte en este mundo tan oscuro. Es la que lava, la que regenera, la que restaura, la que sana, la que libera, la que limpia, la que fortalece, la que anima, la que te sostiene. O un comediante en TikTok, ¿no? Pastor, ya cálmese. ¿Sabes? Mateo 4:16 dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. No. Dice: y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿De qué está hablando? ¿Cuál luz resplandeció? La palabra dice que la luz vino al mundo. Y ese es Cristo. Y no es una secta, es real, es Cristo. Vayan un momento a Filipenses capítulo 2. Entonces, lámpara. Ahora, si no prendes la lámpara, te vas a unos tropezones bárbaros.
Te puedes lastimar fuertemente si andas en un mundo tan tenebroso y oscuro, y puedes lastimar a otros. Y puedes lastimar a otros. Te puedes lastimar y puedes lastimar a otros si no prendes la lámpara, si no enciendes la lámpara, ¿no? Entonces, dice Filipenses, mira, esto está muy interesante, muy interesante. Iglesia, hagan todo, 2:14, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Ya la describí, ¿no? En medio de la cual resplandecen como luminares. ¿Qué tal? Ahí te hablan. ¿Qué deberíamos de hacer a la hora de hacer negocios, a la hora de hacer iglesia, a la hora de hacer matrimonio, a la hora de hacer familia, a la hora de estudiar, de trabajar, de todo? O sea, resplandecer en medio de esta generación maligna y perversa. Y si la luz no alumbra, y si la sal no sala, wow, ¿no? Mira hasta el 16. ¿Sigues ahí en Filipenses 2? Dice, asidos. Esa palabra me encanta. Aferrados, agarrados, sostenidos, soportados, así. Y tú vas en un micro o en un camión, no sé cómo los chilangos les decimos micro, en un vaivén, ¿no? Me subí a uno la semana pasada y sin tarjeta, pero porque hubo un buen samaritano que me dijo, págame a mí y yo pago por ti. Ok, entonces te quieres sostener bien de un tubo, ¿no? Porque si frena el camión, ¿qué pasa? ¿A dónde vas a ir a dar? Y no quieres ni imaginar a dónde vas a ir a parar si no estás bien asido de algo seguro y confiable. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano, ¿no? Vamos a los últimos versos allá en 2 de Pedro. Dice, pero ante todo, ojo que dije los últimos 2 versos, ¿verdad? No quiere decir que ya terminó el sermón. Ok, no, ya vamos de salida. 2 de Pedro 1:20 dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal. ¿Cómo? Explícamelo. Verso 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por voluntad humana. Está contrastándolo contra la imaginación de muchos, ¿no? Sino que hombres inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, la palabra de Dios en su totalidad usó a hombres, pero tiene un autor. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Este es uno de los mensajes más importantes que afirman que la Escritura es de inspiración divina. La palabra de Dios es de inspiración divina. El otro pasaje se encuentra en 2 Timoteo 3:16 y 17, y que le dice Pablo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? La segunda vez ahí que dice Pedro, Pablo, y dicen, toda la Escritura es de inspiración divina, el Espíritu Santo la inspiró. Entonces, hay reglas, de hecho hay ciencia llamada hermenéutica, ¿no? La Biblia misma se interpreta a sí misma. Cuando se estudia seriamente, puedes entenderla completamente toda. No es de interpretación privada, la misma
Biblia trae luz aún en los pasajes más difíciles de entender, aún en los pasajes más oscuros, la misma Biblia se alumbra a sí misma. Y ya traemos 2000 años de recorrido, ya hay una ortodoxia bíblica y teológica a través de más de 2000 años. Se ha invertido millones y personas y tiempo y horas para que hoy tengamos una traducción tan buena, tan saludable, ¿no? Por ejemplo, el mundo secular confía en los escritos de los filósofos griegos. Mencionen alguno, el que quieran, Platón o quien quieran, y se encuentran cerca de entre 5 y 8 documentos no originales sino copias de sus escritos antiguos. Y la gente dice, son confiables las palabras de Platón y de muchos filósofos porque tenemos 5 copias de época que con eso podemos verificar si hubo un error en la transcripción a través de los años para poder decir, es confiable, pues tenemos que revisar las copias. Y ellos llegan a la conclusión del mundo secular, es decir, es confiable los escritos griegos porque tenemos entre 5 y 8 copias. ¿Saben cuántas copias hay de los manuscritos bíblicos? Más de 5000. Y entonces los han estudiado, los han comparado. Hay problemas a veces en las traducciones de ortografía, de acentuación, pero ninguno que cambie hablando de las traducciones confiables, ¿no? Hay traducciones privadas que hacen, pero en las Reina Valera, en la Nueva Biblia de las Américas, no ha habido toda una ciencia y crítica literaria que nos lleva a tener una traducción. No hay teléfono descompuesto. Y en las pequeñas variaciones no cambia ninguna, en absoluto ninguna verdad divina. Entonces tenemos todo esto 2000 años después, estudiémosla. Este efecto puede tener y puede alumbrar nuestro entendimiento en medio de la oscuridad. Estudiémosla seriamente. La palabra de Dios no fue escrita para teólogos ni para que la leyeran solamente personas especiales en la Edad Media y en latín que nadie entendiera. La palabra de Dios está escrita para que personas sencillas y simples la puedan entender. Y claro, al estudiarla nos van a surgir dudas. Pero probablemente ni dudas nos surgen si no la estudiamos. No, pero si la estudiamos va a surgir toda esa gloria y esa belleza y nuestros corazones y nuestro entendimiento de la vida, nuestro conocimiento de la verdad y de Jesucristo lo va a transformar todo. Podemos leerla y entenderla y la tenemos disponible hasta electrónicamente y hasta audible, ¿no? Pero la tenemos escrita y creo que hay una belleza en la palabra escrita. Experiencia contra la palabra profética. Tenemos esta palabra de Dios segura. ¿La amamos? ¿Amas la palabra de Dios? Unos así, medio, sí, otros bien entusiastas. Si la amas, la vas a estudiar. Si la amas, la vas a atesorar. Si la amas, la vas a practicar. Uno de los hombres más destacados en la Biblia, escucha esto, Esdras. Estudiamos Esdras juntos hace unos meses atrás. Hizo 3 cosas con una palabra de Dios. Inquirió en ella, que significa que la estudió seriamente. Escucha esto, 3 cosas y nos vamos. Inquirió, estudió seriamente la palabra de Dios. Número 2, ¿qué crees que hizo? La practicó. La aplicó a su propia vida. La aplicó. Podemos quedar en la fase de teólogos. Y número 3, ¿sabes qué hizo con la palabra de Dios? La enseñó a otros. La enseñó a otros. Esa responsabilidad que tuvo Esdras la seguimos teniendo nosotros. Estudiar la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios.
¿Sabes algo? Hablando de experiencias humanas, los hombres mueren. La palabra de Dios permanece para siempre. Esa permanece, esa permanece, esa permanece. Algunos aquí quizá pudieran, por cierto, vamos a empezar testimonios los miércoles, por si quieres venir a dar testimonio de algo que Dios, sencillo, profundo, lo que sea que Dios haya hecho en tu vida, vente los miércoles. Vamos a tener nuestro estudio del Antiguo Testamento, pero también un tiempo de testimonios. Y probablemente aquí hay algunos que pudieran hoy dar testimonios que tienen 5, 10, 15, 20 años caminando en el Señor y pudieran decirnos, o decirnos, Yoshimi, iglesia, si algo me ha sostenido ha sido la palabra de Dios. Mis emociones y mis experiencias humanas, algunas válidas y buenas, no han sido suficientes. No te terminan de sostener. Nuestras emociones cambian y son chafas, ¿no? Pero tenemos la palabra profética segura. Y realmente ha lavado mi corazón, me ha hecho deslumbrarme ante la majestuosidad y la gloria de Jesucristo, de tal manera que ahora veo la vida diferente. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De tal manera que mis acciones, mis motivaciones provienen del conocimiento de Cristo. Provienen del conocimiento de Cristo. Mientras este conocimiento no nos deslumbre así, la luz que nos deslumbre los ojos, nos va a deslumbrar este mundo de tinieblas. O nos va a, no sé si la palabra fue deslumbrar, porque en esto no deslumbra, pero sí deslumbra. ¿No? Pedro no tiene ningún problema en recordarles el poder que tiene la palabra de Dios. Y si me quiero asegurar que aún a mi partida, aun cuando ya no esté yo, ustedes recuerden que tienen la palabra de Dios. Cierro con este pensamiento de Jesús. Estaba ante un grupo de religiosos importantes delante de él, ¿no? Fariseos, escribas, expertos en la palabra de Dios, pero no la entendían, porque la entendían, lo usaban para su propio conocimiento, con fábulas artificiosas, añadiéndole a la ley un montón de pensamientos y de mandamientos. Pero escucha esto, iglesia, y oramos después de esto. Jesús les dice, escudriñen. Juan 5:39. Escudriñen. ¿Sabes lo que significa escudriñar? Inquirir, exprimir, investigar, profundizar. Les dice en las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. No es cualquier cosa, porque en ellas está la vida eterna. Y dice Jesús, y ellas, las Escrituras, les está diciendo a los judíos, son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Estas Escrituras, profetas y Moisés dan testimonio de mí, dice Jesús. ¿Quieres conocerlo más? Aquí está disponible en su palabra. Ahí está. Y de verdad te animo. Y si no le conoces, si aún no tienes una relación con Él, te ruego y te suplico, no salgas de aquí sin conocerle y entregar tu vida a Él. Esto es real, esto es verdadero, esto es serio. Aún en esta época tan tenebrosa y en la era de las tecnologías, la luz de Jesucristo sigue alumbrando con poder y nos anuncia que su regreso está pronto. ¿Lo creemos potentemente o no? ¿Lo crees? Lo creemos porque hemos visto y hemos comprobado y sabemos que Él regresará un día. Y cuando Él regrese, ¿cómo vas a estar? Ahora, en otro sentido, algunos de nosotros, y quiero decirlo con humildad,
no suene soberbio eso, pero algunos de nosotros hemos visto quizá la cara que tú estás viendo y ahora estamos viendo la otra cara de la moneda. Jeje. Porque a lo mejor te estás perdiendo de algo que todavía no conoces. El recibir el perdón, el recibir la gracia, el recibir la misericordia de Dios en tu vida, cambia absolutamente todo. Algunos de aquí ya probamos el mundo sin Dios y quedó nuestro corazón vacío. Es un momento importante para todos. Quedó nuestro corazón vacío, sediento y seco. Y no encontramos satisfacción plena en eso. Satisfacción temporal, pero no la plena satisfacción, la paz, el gozo y la seguridad de la vida eterna que provienen de la fe en Jesucristo. Así es que si estás aquí y dices, yo ni le conozco, menos voy a conocer su palabra, entrega tu vida a Cristo, no salgas de aquí. ¿Qué tienes que hacer? Haz una oración en tu lugar. Aquí no es como que vamos a... No, simplemente en tu lugar, ahí donde estás, haz una oración y dile, Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, creo en ti. ¿Sabes qué va a hacer Él? Va a poner su nueva vida en ti. Te va a dar una nueva vida. Y entonces es como que volteaste la moneda y vas a empezar a ver otro aspecto que quizá te estabas perdiendo. Y ahora después de eso Él garantiza, Él, no yo, no este grupo, no nadie de nosotros, su palabra garantiza que un día le veremos cara a cara y que podemos estar delante de su presencia confiados sin recibir la condena y el juicio eterno que vendrá seguro sobre todo aquel que le rechace. Entonces te animo en eso y te ruego, te suplico, no salgas de aquí sin hacer una oración y pedirle a Cristo que te perdone y que te reciba, que creas en Él. Creo en ti, Jesús. Entonces haz esa oración y mientras tanto vamos a orar todos, cierren sus ojos. Doy un minuto de silencio para dar sin distracción oportunidad que hagas esa oración en tu lugar. Gracias, Padre, por tu palabra confiable y segura. Gracias, Señor, por esta carta de Pedro, Señor, que aún podemos imitar su ejemplo, Señor, y también procurar diligentemente animar a otros a escudriñar tu palabra, conocerla, aplicarla, enseñarla. Señor, entonces gracias por tu palabra, porque nos enseñan de Cristo, nos enseña de Cristo, Señor. Alumbra nuestro entendimiento como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que la luz, como el sol, alumbra nuestros corazones. Entonces tu palabra, con todo el conocimiento escondido que hay allí, escondido para quienes no quieran ver, pero que está allí disponible, Señor. Entonces gracias por tu palabra, y aquí está tu iglesia, mi Dios. Y quiero aprovechar este tiempo, Dios, para rogarte por los que están pasando pruebas en sus familias,
o los que están pasando por presiones económicas, quizá los que están cruzando por enfermedad. Y oro no solamente por ellos, quizá por los que se encuentran desanimados, quizá deprimidos, qué sé yo, o en ansiedad, que puedan correr a tus pies, Dios, y recibir esa plenitud, ese gozo, esa paz, ese gozo que proviene, Señor, de ese entendimiento del que hablábamos hoy, Dios. Entonces te ruego por todas esas personas, Señor, que están hoy aquí, que están luchando con algo, Dios, lo que sea, con pecado, se están luchando con pecado, Señor, que se rompan las cadenas, Dios, de esclavitud y que puedan conocer la libertad que hay en ti, Señor, esa plena libertad que hay en ti, Señor. Trae libertad, mi Dios, trae libertad, te lo pido. Y Señor, bendice a tu iglesia, a cada uno de nosotros, guárdanos y bendícenos como solo tú lo puedes hacer, Señor. Durante esta semana, vuélvenos a reunir nuevamente el próximo domingo para celebrar tu resurrección, Señor. Y háblanos, Señor, esta semana, estos días, y vuélvenos a juntar como tu pueblo, tu iglesia, Dios, para adorarte. Te bendecimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén.